Bienvenidos una vez más a su noticiero Aba Noticias. Mi nombre es Cristian Romero y hoy comenzamos así. A pesar de la apertura del Vaticano, las investigaciones privadas no encuentran restos de Emanuela Orlandi. Veamos la nota. Se cierra sin éxito un nuevo capítulo del caso Emanuela Orlandi, desaparecida en 1983 cuando tenía solo 15 años. Han pasado más de 3 décadas y su familia no ha dejado de buscarla. La última pista sobre su posible paradero les llevó hasta aquí, el cementerio teutónico del Vaticano. Recibieron un mensaje anónimo que aseguraba que los restos de la joven estaban en una de las tumbas. La Santa Sede accedió a que se examinara su contenido, pero la investigación llevó más tiempo del previsto. Dentro de las tumbas no encontraron nada. Así pues, los investigadores se pusieron manos a la obra. Hubo que volver atrás y examinar los archivos sobre el cementerio teutónico. Así descubrieron que los restos de las tumbas habían sido trasladados al edificio que se había construido al lado del Camposanto. A lo largo de 2 fines de semana se examinaron centenares de fragmentos óseos. El resultado de su trabajo es que todos los huesos estudiados son anteriores al siglo XX, por lo que es imposible que sean de Emanuela. Su paradero sigue siendo una incógnita. El caso Orlandi es uno de los más mediáticos y en los últimos meses el Vaticano ha permitido que se investigue en su territorio en 2 ocasiones. Además de estudiar los restos del cementerio teutónico, a finales de 2018 se examinó la edad de otros huesos descubiertos en la Nunciatura del Vaticano ante Italia. El resultado fue el mismo, negativo. En este caso, los huesos eran de una tumba del segundo o tercer siglo. Papa Francisco denuncia la muerte de 150 migrantes ahogados en el Mediterráneo. Veamos qué dijo. En el Ángelus, el Papa recordó lo que hasta ahora ha sido la mayor tragedia del año en el Mediterráneo, un episodio que la ONU también ha denunciado. El jueves volcó un barco con unos 300 inmigrantes frente a las costas de Libia, tras sufrir una avería en el motor. Se estima que hay 150 muertos. Rinnovo un accorato appello affinché la comunità internazionale agisca con prontezza e decisione per evitare il ripetersi di simili tragedie e garantire la sicurezza e la dignità di tutti. Vi invito a pregare insieme a me per le vittime e per le loro famiglie e anche dal cuore domandare Padre perché. Francisco utilizó esa pregunta para reflexionar sobre el Padre Nuestro. El Papa explicó que esta oración permite invocar a Dios como un niño curioso que pide respuestas a su Padre. Noi nel Padre Nostro, se ci fermiamo alla prima parola faremo lo stesso da quando eravamo bambini, attirare su di noi lo sguardo del Padre, dire Padre, Padre, e anche dire perché, e Lui ci guarderà. En su catequesis, el Papa explicó que las preguntas ayudan a construir la relación padre-hijo que Dios desea con cada persona. Por ejemplo, Jesús provocó a sus discípulos para que le preguntaran cómo rezar, y así nació el Padre Nuestro. La feligresía de Costa Rica peregrina al santuario de Nuestra Señora de los Ángeles, la Negrita. Veamos cómo lo hicieron. Hola compañeras, un gusto saludarlas. Hemos seguido los pasos de este grupo de romeros de Tilarán desde el viernes a las 10 de la noche que ellos salieron y a esta hora estamos ya cruzando el sector de Cambronero. Vamos a ver, este es uno de los grupos porque el grupo se conforma por 50, 60 personas y este es uno de los tantos que viene en la parte de atrás. Aquí vienen ellos avanzando en este gran peregrinar en el sector de Cambronero hacia la parada de San Ramón, que es donde vamos a llegar. Salimos en la madrugada, a eso de las 11, medianoche, salimos del sector de Garavito, de Punta Arenas, y ahí es donde se ha mantenido en este paso. Vamos a
conversar con algunas de las personas que se encuentran por acá. Tenemos a una romera que la hemos visto bien empunchada desde el principio. Recuérdenos su nombre y cómo le ha ido en el camino. Mi nombre es Dini Arias y por el momento todo bien. Hablábamos de que salir de madrugada había que tener mucho cuidado con los vehículos. ¿Cómo hacían ustedes también con ese tema? Sí, hay que tener mucho cuidado y ir con un foco, cinta reflectiva y ahí a la orilla. A esas alturas, ¿qué es lo que más cuesta? Esta cuesta. Bastante fuerte, ¿verdad? Sí, muy larga. Nosotros la estamos sintiendo. Bueno, a seguir el paso entonces. Así es. Vamos a ver con el que viene por acá atrás. Recuérdenos su nombre. Luis Araya. Don Luis, yo también quiero que usted me diga qué es lo que más ha costado en el camino. Hemos visto que algunos compañeros incluso han tenido que parar un ratito, hacerse algunos masajes. Bueno, pues en realidad, en todo camino desde que se sale, se piensa que se va a llegar bien. Sin embargo, el cansancio, el dolor de músculos, cosas así por el estilo. En algunos, mil gracias a Dios me ha ido muy bien. Vamos, diríamos que descansados. Llevándola ahí al suave, vamos. Ahorita toca el desayuno, ¿verdad? Sí, hace rato de haberlo dado, pero tienen unos compañeros muy botados, entonces hay que esperarlos para reunirlos a todos, pero es muy difícil. Todo el mundo quiere caminar rápido, entonces hay que esperar a los de atrás. Por ahí, en alguna parte nos alcancen y nos dan el desayuno. Perfecto, muchas gracias. Sigan su paso. Nosotros aquí en Noticias Repretel hemos estado acompañando a todo este grupo de romeros, hemos caminado con ellos, hemos tenido sus vivencias, hemos dormido en los mismos salones y tenemos una crónica que más adelante vamos a repasar con todo lo que hemos vivido hasta el momento y lo que falta, lo que vamos a recorrer. Hoy vamos directo hasta el sector de San Ramón, más adelante una nueva intervención para ver cómo avanzamos y también toda la crónica de lo que hemos hecho desde el viernes a las 10 de la noche con el paso y el acompañamiento de estos peregrinos hasta la casa de la Negrita de Los Ángeles. Desde el sector de Cambronero, un reporte en vivo de Andrés Ramírez para Noticias Repretel, compañeras. Gracias a Andrés y a Diego por contarnos todas estas historias. El cardenal Gregorio Rosa Chávez le pide a su presidente Nayib Bukele que no convierta a El Salvador en el tercer país seguro. Veamos por qué. Es bíblico el derecho a la migración y por eso defienden a miles de personas que buscan mejorar sus condiciones de vida. El cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez hizo un llamado al presidente Nayib Bukele a no convertir a El Salvador en un tercer país seguro que detenga el paso de las personas migrantes. Nosotros hicimos otro comunicado también diciendo que hay un derecho a migrar y que no podemos a nadie impedir que pase por nuestro territorio. Eso lo dijimos hace una semana. De modo que esa es nuestra visión. Lamentamos que eso se haya dado porque es contra un derecho humano fundamental, derecho a la migración. Con relación a la reducción de homicidios en el país, el cardenal espera que el plan de seguridad también permita reducir el alto número de desaparecidos y las extorsiones. Pareciera que la extorsión no ha bajado, que es otro flagelo horrible que causa tantísimo daño. Además, el cardenal Gregorio Rosa Chávez se refirió a la peregrinación que realizará a Ciudad Barrios, la ciudad natal de San Óscar Arnulfo Romero. Esta peregrinación culminará uniéndose a las celebraciones religiosas en honor al Divino Salvador del mundo y con la tradicional bajada frente a Catedral Metropolitana. Gerardo Hurtado, Cadena Megavisión. La feligresía de Aguilares en El Salvador despide al sacerdote José Luis Nerío. Veamos cómo lo hicieron. Una multitud de personas abarrotó la iglesia católica de Aguilares para velar los restos del sacerdote José Luis Nerio, de 52 años, quien falleció por un edema pulmonar. El padre Nerio era muy querido en el municipio, pues aparte de ser párroco de la iglesia San José Obrero de la localidad, también era originario de la zona. Tenía un corazón de joven muy especial y la verdad que sabemos que está en el cielo, pero adentro de verdad lo extrañamos demasiado. Al día siguiente de su vela, después de una misa de cuerpo presente, sus restos fueron cargados por varios hombres, buscando el camino hacia el cementerio. Durante el recorrido, un mar de gente lo acompañó para darle el último adiós. Al llegar al Camposanto, los rostros de tristeza y desconsuelo estaban en cada uno de los feligreses católicos.
sobre todo cuando depositaron su ataúd en la sepultura. Aquí lo que hay que recalcar es el vacío que él deja en Aguilares. Un sacerdote ejemplar. El padre Nerio fue enterrado en el cementerio municipal de Aguilares, en el mismo nicho donde ya descansaban su padre y su madre. Hace 2 días el padre Nerio celebraba 8 años de sacerdocio. 4 de estos estuvo en Aguilares, población que ahora lo despide con mucha tristeza. Este es un informe especial de Sucesos del Norte. Para Telenoticias 21, Atilio Urías. En Estados Unidos, el Senado y medios de comunicación contestan al presidente de ese país, Donald Trump, por los ataques racistas. Veamos. Las reacciones han sido lapidarias respecto a las acusaciones del presidente Trump de calificar a la ciudad de Baltimore, aquí en las afueras de Washington, como un desastre asqueroso lleno de ratas y roedores, todo a raíz de que un representante, es decir, un congresista negro que representa por lo menos una parte de la ciudad de Baltimore, que es Elijah Cummings, un influyente demócrata que dirige una comisión dentro de la Cámara de Representantes, la de supervisión, ha venido acusando al presidente de prácticamente no querer dar su cuestión financiera, sus datos financieras. Lo está investigando por la separación de niños en la frontera y todo tipo de relación con Rusia, y por tanto pasó a estar en la mira. Acusó entonces a la ciudad para acusar indirectamente a él. La respuesta, Marcela, más pero categórica ha sido del diario de Baltimore, que tituló un artículo que decía: más vale unas pocas ratas que ser una rata. Y decía además de que el presidente es un tonto útil de Putin. Reacciones a nivel de los demócratas han sido por todos los frentes. La que tiene más jerarquía mayor, que es Nancy Pelosi, que Trump es un racista. Jerry Nadler, que es el presidente de la Comisión Jurídica o Judicial de la Cámara Baja, dijo que Trump es repugnante y racista. Bernie Sanders, que es un racista que se agarra con los negros. Estados Unidos de América anuncia que seguirá volando alrededor de Venezuela. Veamos cómo lo dijeron. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Fowler, aseguró en declaraciones al medio Associated Press que el ejército estadounidense continuará realizando vuelos de vigilancia sobre los espacios internacionales alrededor de Venezuela y Suramérica. Siendo que Venezuela está en Suramérica, el espacio aéreo entre este país y la región es, según el derecho internacional, el espacio aéreo de Venezuela, por lo que su declaración confiesa una violación del derecho internacional y una amenaza de incursión ilegal. Estados Unidos de América, nuestro ejército, nuestra armada continuará volando y operando donde sea que se apliquen las reglas internacionales, y eso incluye alrededor de Venezuela, Sudamérica y alrededor del mundo. En Paraguay, el gabinete informará al Congreso sobre el acuerdo que tuvieron con Brasil. Veamos el informe. El Congreso Nacional recibirá al ministro de Relaciones Exteriores, Luis Castiglioni, y a otros funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez, para que respondan por qué han firmado un acuerdo bilateral y recién lo han dado a conocer 2 meses después de su firma. Esto debido a una convocatoria que le hace el Congreso a representantes del gobierno, ya que dentro de las cámaras alta y baja existe una crítica muy fuerte a la firma de un acuerdo bilateral que, según dice la oposición y también algunos legisladores oficialistas, transgrede la soberanía paraguaya sobre la central hidroeléctrica Itaipú. Decían en la última sesión, el gobierno de Mario Abdo Benítez ha lesionado gravemente la soberanía energética del Paraguay al firmar este acuerdo que tratan de tratado secreto. Ellos, entre las críticas que hacen, no solamente critican lo que tiene que ver con el fondo del tratado, sino con la forma y el secretismo con el que el gobierno ha llevado estas negociaciones bilaterales. Además, ayer el canciller paraguayo Luis Castiglioni dio una conferencia de prensa en la que anunciaba que solicitarán al Brasil dejar sin efecto este tratado
ya que según dice Castiglioni se ha dado una mala comunicación y una interpretación política que fue aprovechada por algunos sectores de la oposición. Sin embargo, los ciudadanos hondureños desconfían del acuerdo que hicieron su país con México. Veamos por qué. Esta nueva propuesta entre México y Honduras pues realmente no ha creado hasta el momento, no se percibe gran expectativa en la población hondureña para mitigar o reducir los niveles de emigración que se dan todos los días en el país. Recordemos que la gente se va de Honduras producto de la inseguridad que se está viviendo, las amenazas de los grupos delincuenciales como maras y pandillas en los diferentes territorios, barrios y colonias. Además de esto, la falta de oportunidades para los jóvenes es otra de las grandes causas que orilla a que la gente esté saliendo del país de forma masiva. Cualquier convenio de entrega de fondos, la población lo ve como una panorámica más de un nicho de la corrupción en el país, puesto que ya hay otras ayudas, como por ejemplo la que entrega a Estados Unidos también, que se cree que no llega a la población que ha sido designado. Por ello no hay la mayor confianza del pueblo hondureño en que estos convenios vengan a resolver en alguna medida la crisis que está viviendo el país, en particular en este tema de la emigración. Gracias, Hilda. En América, las lenguas indígenas tristemente siguen luchando por sobrevivir. Veamos el reporte. Cuando empezamos a ir a la escuela, los maestros nos prohibieron hablar nuestro idioma. Se enfadaron con nosotros porque hablábamos ixcatec. Nos dijeron que no era bueno, que el español era mejor. Un maestro nos golpeó, nos agarró por los brazos y nos dijo que no habláramos ixcatec porque no nos entendía. María Salazar y su hermano Pedro son los guardianes de un tesoro. Son los últimos de un puñado de personas que hablan ixcatec en el pueblo mexicano de Santa María Ixcatlán. Lo que hablamos, nada más queda como unos 6 o 7 personas. Ya no hay muchas personas que... Hay unos que le entienden, pues no pueden hablar. Esta es una de las 600 lenguas indígenas que luchan por sobrevivir en Latinoamérica frente a la discriminación de sus hablantes y el empuje de la globalización. Países como Perú se mueven contracorriente. En 2016, la radio pública lanzó su primer programa en quechua, llamado Nucanchic, Nosotros. Después llegaron los programas en Aymara y Ashaninka. Tenemos una tercera parte de la población en el Perú que habla las lenguas originarias. Y desde allí iniciamos este proceso de incrementar y crear en nuestra parrilla de programación, tanto en la radio como en la televisión públicas, programas en lenguas originarias. A pesar que unos periodistas nicaragüenses siguen en el exilio, aún así continúan su labor informativa. Veamos cómo lo hacen. De lunes a viernes a las 7 de la noche, Héctor Rosales, Leticia Gaitán, Yeltsin Espinosa y Gerald Chávez presentan Nicaragua Actual, una plataforma digital que tiene como misión continuar informando a los nicaragüenses. 4 sujetos salieron a mi paso y me agredieron físicamente, pero lo extraño es que solo me agredieron en la boca. Héctor Rosales tiene más de 15 años ejerciendo periodismo. Él recuerda cómo las constantes amenazas y una golpiza lo obligaron el 27 de diciembre de 2018 a salir de Nicaragua. Y fue así que tomó la decisión y cruzó con una mochila, un bolso pequeño. Desde que se inició la crisis sociopolítica en Nicaragua, más de 50 periodistas han tenido que exiliarse en el extranjero. En su mayoría han venido aquí a Costa Rica. Leticia Gaitán es una de ellas. Ella cuenta la historia de cómo se tuvo que ir del país debido a que era constantemente asediada por la policía y por el gobierno nicaragüense. Leticia salió horas después de que sus jefes, Miguel Mora y Lucía Pineda, fueran detenidos en las instalaciones de 100% Noticias por la policía del estado. Leticia Gaitán cruzó la frontera con la ayuda de un coyote desde Nicaragua a Costa Rica, dejando a su esposo e hijo de 2 años. Entonces yo no me quería ir, pero me dice mi papá, si a vos te detienen, porque lo van a hacer, me dice, te van a violar, te van a torturar, me dice, y no a salir, me dice. Cuando llegó a Costa Rica, inicialmente se quedó con familiares y empezó a trabajar como cajera en una tienda.
El arbitraje del partido entre Alajuelense y el Herediano desatan una gran polémica en Costa Rica. Veamos por qué. Estas jugadas. Encendieron la polémica en el Alajuelense frente a Herediano. Nosotros nos sentimos hoy realmente perjudicados por el tema arbitral, en todo el sentido de la palabra. Que yo lo dije el partido UCR, que nos habían quitado un gol, yo lo dije el jueves, que nos habían quitado un gol, y también lo vaticiné de que todas las dudosas iban a ser en contra de Herediano, todas las dudosas, y las que fueran dudosas del Herediano no iban a ser pitadas. Entonces, obviamente ya uno se pone a pensar más allá, y yo creo que si, como siempre dije y lo he dicho, si yo no funciono como técnico, como entrenador, me tengo que hacer a un costado. Si los entrenadores de los árbitros no funcionan, se tienen que ir ya. Yo creo que don Rodolfo ya tiene que tomar cartas en el asunto. Ya ustedes analizarán el resto porque me parece que no hubo penal, pero bueno, ya ustedes que tienen la ventaja de tener la repetición sabrán si fue o no, ¿verdad? Los rojiamarillos salieron molestos con el arbitraje. Incluso el técnico florense aseguró que trabajará para llegar a la comisión de arbitraje. Yo voy a seguir llevando mi curso de arbitraje y en algún momento voy a llegar a esa comisión de arbitraje. Para beneficiar a nadie. Para beneficiar a nadie. Para trabajar como tiene que ser, sí, porque el problema de Costa Rica, que es tan pequeñito, y hablo en todo el sentido de la palabra, que todo es personal. La gente cree que todo es personal. La gente cree que esto no es personal, esto es fútbol. En Alajuelense, Kenner Gutiérrez. ¿Usted sabe cuál es el número aleatorio? Si su respuesta es no, veamos la siguiente nota. La seguridad informática se basa en la generación de números aleatorios para crear claves. El problema es que la tecnología informática actual no puede generar una verdadera aleatoriedad. Sin embargo, puede generar números aleatorios cuánticos. Hablamos con Carlos Avellán, cofundador de la startup QSide, sobre la importancia de los números aleatorios y sobre por qué suponen un auténtico desafío. A tough one to get started. Damn it. Un número aleatorio es básicamente algo que produce un dispositivo y de lo cual no podemos saber nada del valor que va a tener antes de que suceda. Una de las partes más difíciles de generar números aleatorios es que básicamente un ordenador, simplemente porque es una máquina que repite unos pasos que le decimos que haga, no puede generar. Es imposible generar algo que es impredecible en un ordenador. Entonces básicamente tenemos que recurrir al mundo físico, hacer medidas sobre algo que se comporta de manera aleatoria y de ahí sí que podemos extraer números aleatorios. Pero entonces tenemos un problema, porque ¿cuáles son los procesos que podemos medir que realmente sean impredecibles? Puedes pensar en tirar una moneda, entonces tiras una moneda y el resultado es aleatorio. Pero la realidad es que la aleatoriedad de esta moneda no es intrínseca de la moneda, es nuestra incapacidad de predecir sus dinámicas. Pero en realidad el proceso es predecible. Por eso la mecánica cuántica es genial, porque la mecánica cuántica nos dice que cuando cogemos un objeto y lo medimos, el resultado que obtenemos es puramente impredecible. Y por eso utilizamos la mecánica cuántica para generar números aleatorios. La Internet cuántica se perfila como la solución para proteger las comunicaciones. Veamos por qué. Las tecnologías cuánticas ofrecen una promesa de cambio en el mundo digital. Aprovechando la energía de la física cuántica, podemos crear chips imposibles de piratear y redes de telecomunicaciones totalmente seguras. Hemos ido hasta Barcelona y Ginebra para saber un poco más. La física cuántica podría cambiar radicalmente la seguridad informática. Esta ciencia de partículas diminutas que se comportan de manera impredecible tiene un potencial extraordinario. Pero antes de profundizar, ¿qué significa cuántico? Cuántico significa muchas cosas para mucha gente, pero siempre es algo extraño si no se conoce el mundo de la física. ¿Cómo yo definiría cuántico de manera simple? Sería un solo objeto, un solo átomo, un solo fotón o una sola partícula de luz.
Nuestra capacidad para controlarlos y manipularlos ha mejorado mucho en los últimos 20 años. Esta nueva capacidad ha permitido el desarrollo de lo que se conoce como generadores cuánticos de números aleatorios, que utilizan la arbitrariedad de los objetos cuánticos para generar números perfectamente aleatorios. Estos nuevos generadores pueden crear códigos cifrados que ningún ordenador puede piratear. Un generador cuántico de números aleatorios genera millones de bits por segundo y puede integrarse en teléfonos inteligentes y usarse en muchas aplicaciones. ¿Así que este chip no se puede piratear? El chip en sí mismo sí, pero se integrará en un sistema más complejo. Podría haber algunos problemas de implementación, pero las bases, la física, es imposible de piratear. Más de 20 proyectos de investigación cuentan con el apoyo de la Unión Europea para trasladar esta tecnología de los laboratorios al mercado. Aquí en Barcelona se está llevando a cabo la siguiente etapa, el Internet cuántico, donde los mensajes se envían por fotones para que cualquier intento de interceptar la comunicación pueda ser detectado. El hardware aún no está listo para el mercado, pero la idea promete. Sus datos estarán protegidos, por ejemplo, los datos financieros. Y con esta nota hemos llegado al final de su noticiero ABA Noticias. Muchas gracias por su sintonía y continúe con nuestra programación. Recuerde que ya estamos en Roku TV y Amazon Fire. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.